Hecho en Casa TV es presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceñir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Muy buenas noches, damas y caballeros, familias de todo el país. Hecho en Casa TV, el programa para disfrutarlo en familia. Es una realidad una vez más. Cintia Martínez, mi compañera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, súper bien y feliz de compartir nuevamente una edición más de Hecho en Casa TV.
Qué inicio, Cintia? Ah, la pinta, me Qué encanta inicio. ese tema. Nada más y nada menos que el grupo Judá con nosotros, trayéndonos este himno inmortal. Clásico. No hay iglesia que no lo haya cantado alguna vez, así es que qué privilegio. Qué poder privilegio escuchar. realmente, y con mucha polenta esta versión de Cuán grande es Él. ¿Cómo estás, Emanuel? Un gusto Bien, compartir bien. contigo. Muy bien, César. Contento de estar aquí contigo, con los muchachos. Muy contento de estar acá en el programa. Nosotros somos los agradecidos y vamos a tener mucho más del grupo Judá después de la viñeta de presentación. Señor director, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Programa de primera, realmente. Tenemos el concurso Gospel a nivel nacional. Hoy, y hoy el concurso Gospel tiene un toque distinto, todos los programas son maravillosos, pero hoy no se pueden perder. Tenemos una sorpresa maravillosa, así es que no se muevan de allí. 4 excelentes participantes, Cintia. Mucha ternura hoy en Hecho en Casa TV con el concurso Gospel a nivel nacional. Pero ahora está el grupo Judá con nosotros. Están Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Emanuel, a quien ya saludamos, Fernando y Samu en la batería. Un gusto tenerlos con nosotros. Judá está como que regresando después de un tiempo de una gira internacional que sobre todo vos has tenido, Emanuel. ¿Podrías comentarnos un poquito? Sí, por la gracia de Dios nos tocó viajar a Noruega, algunos países de Europa también, promocionando un poco nuestra música. Y bueno, realmente una experiencia muy linda conocer otras naciones y compartir un poquito de nuestra música. Yo conozco el testimonio, un poquito del testimonio de Manuel. Sé que estabas tocando hace muchos años en un programa televisivo que pasaba todas las siestas y que en ese tiempo Dios tocó tu corazón y a través tuyo, el de casi toda la banda, un 99% de la banda en la cual conformabas, entregaron su vida a Cristo y de ahí surge la banda Judá, una banda cristiana que ha sido de impacto desde hace muchísimo tiempo. Es algo así, ¿no, Emanuel? Así es, César. Tocábamos en aquella época con Robertito Lafuente. Roberto Lafuente, un hombre que empezó desde abajo y como solemos decir, ahí se quedó. Ahí sigue, ¿eh? Un gran músico que sigue ahí abajo. Pobrecito. Te amamos, Robertito. Y una bendición, César, porque empezamos a conocer más del Señor y nos congregamos todos en una misma iglesia y bueno, ahí nace la banda. ¿En qué año fue eso, Emanuel? Y realmente la banda tiene 14 años ya. Mi edad, cerca. Por 4 más o menos. Bueno, Emanuel, la gente quiere escuchar más del grupo Judá. Queremos aprovechar la presencia de ustedes. Y hay una canción que sigue siendo de impacto hoy día. En Hecho en Casa Radio, Cintia, nos Se piden pide a muchísimo. full. Yo disfruto de esa canción también. Esa canción Más allá del sol. Grabamos hace 14 años esta canción, en el Justamente, primer disco. Y César, un ratito quiero contarte de que grabamos un disco que se llama Lo Mejor de Judá, que es el disco que estamos promocionando, en donde grabamos prácticamente las mejores canciones de los 5 discos que tenemos. Y esta canción está incluida en ese material, Más allá del sol. Así que vamos a disfrutar aquí en Hecho en Casa TV esta preciosa canción Más allá del sol con el grupo Judá. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la Santa Francisca.
brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Allá del sol, allá Él reinará. Más 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 allá del sol, allá Él reinará. Hecho en casa TV. Hecho en casa TV. Ella sobrevive a la soledad, mas ya no intenta escapar de allí. Él cree que nunca hallará el amor y solo espera morir. Mas aún no es el fin, pueden hoy escuchar tu dulce canción susurrar. ¿Por qué marchitarte cuando yo te invito cada día a florecer? Ya no temas a la oscuridad, yo seré tu luz. No le creas a la gente que te dice que todo se acabó, todo se acabó. Aunque el mundo entero te olvide, siempre a tu lado estaré. Ella sobrevive a la soledad, mas ya no intenta escapar de allí. Él cree que nunca hallará el amor y solo espera morir. Mas aún no es el fin, pueden hoy escuchar tu dulce canción susurrar. ¿Por qué marchitarte cuando yo te invito cada día a florecer? Ya no temas a la oscuridad, yo seré tu luz. No le creas a la gente que te dice que todo se acabó, que todo se acabó. Aunque el mundo entero te olvide, siempre a tu lado estaré. ¿Por qué marchitarte cuando yo te invito cada día a florecer? Ya no temas a la oscuridad, yo seré tu luz. No le creas a la gente que te dice que todo se acabó, que todo se acabó. Aunque el mundo entero te olvide, siempre a tu lado estaré.
Fabuloso, fabuloso. Te cuento que estuve hablando con la gente de Music Hall y me dijo que se acabaron las guitarras, pero llegaron nuevas partidas. ¿Por qué? Claro, porque están con una super promoción. Comprando una guitarra, un bajo o un amplificador, te llevas de regalo un afinador Marshall MT1. Cayeron todos los músicos en Music Hall. Vos también, no te quedes sin tu afinador y tu guitarra y tu bajo. Music Hall, visita cada una de sus tiendas. Da Costa Producciones es el único estudio de grabación que te ofrece la solución, pero la solución en serio. No pierdas más tiempo, querés masterizar, tenés un jingle que querés realizar o grabar tu próximo material discográfico. Da Costa Producciones es sinónimo de excelencia y prestigio. Ruta 66 con unas prendas preciosas, viste a todo el país, no te quedes sin tus prendas también de Ruta 66, porque Ruta 66 apoya lo nacional. Diógenes Calzados es la comodidad en tus pies, es como tener nubes en los pies. No te quedes sin tu calzado, también visita la tienda de Diógenes Calzados, ya sé, como César Chipola, que camina casi volando por la comodidad. Claro que sí, porque Diógenes Calzados es calidad que tus pies merecen. ¿Querés que te cuente una novedad? Estuve hablando con Fertuns, ¿y dónde crees que estuvo? En uno de los hoteles más prestigiosos de nuestro país, en un congreso de médicos. Estuvo realizando allí caricaturas a cada uno de los médicos. ¿Y vos qué haces? ¿Que todavía no tenés tu caricatura? Comunícate al número que aparece en pantalla y ahí conversá con Fertuns y te quedás con tu caricatura. Agradezco también muy infinitamente a la estilista internacional María García por peinarnos y mantenernos todos lindos aquí. Y sí, está llegando el cumple de tu hijo, de tu sobrinito, de un bebé de la casa. Chicomanía es la solución. Llama al número 0961-934-065 y Chicomanía hace la fiesta. César, vamos contigo. Cintia, vení un poquito aquí, A ver, por favor. Quiero que me aclares algo. a ver. ¿Cómo que yo vivo en las nubes? Ando en las nubes. No caminás ¿Quién como en las nubes, claro que Eso no sí. es manera de estos promocionar, Cintia. No, pero claro que sí, si es que andás así. Aparte, si yo ando en las nubes, lo que sea, no puedo estar contando intimidades ahí a la gente. A la gente no le interesa eso. Pero Ellos claro quieren que sí, entretenerse con buena música y escuchar más de Judá, por ejemplo, pero Ay, me mandaste sí, al frente, no. Cintia. Y bueno, y tenía que contar, porque es así, él modela por la calle con los calzados de Dios. Bueno, voy a tomarlo como un elogio, ¿sí? Voy a tomarlo como un elogio. Claro que sí. Nada más y nada menos que el grupo Judá con nosotros, Cintia. Estamos disfrutando, Emanuel. A ver, Me mostrame un poquito. impresionó el estudio, cómo estuvo. Estábamos Estuvieron danzando. bailando Mostrame un todos. poquito el paso que estabas haciendo recién, el de salsa. No. Dale, dale, rápido, No, que bueno, se va yo el no tiempo, soy la Cintia. profe. Se va el Bueno, tiempo, rápido. entonces así, un chiquitito. Ahí Así ya estaba, está. pero todo el estudio estaba así, con la canción Más Allá del Sol y esta última que escuchamos del grupo Judá, Seré tu luz. Y estoy seguro, Emanuel, que hay muchas iglesias, hay mucha gente que quiere contactar con el grupo Judá. ¿Ustedes tienen pensado alguna gira promocional? ¿Cómo se puede hacer para contactar con el grupo Judá, por ejemplo? ¿Me podrías contar? Sí, con mucho gusto, César. La idea nuestra es, terminamos de grabar lo mejor de Judá y por algunas cuestiones, los chicos en la facultad, actividades en la iglesia, tuvimos que parar un tiempito más el viaje que se dio también. Entonces queremos arrancar con todo promocionando lo mejor de Judá, el último disco que grabamos. Y para contacto, 0981-371-724 pueden llamar. Queremos visitar sus iglesias, hermanos, queremos estar con ustedes y que conozcan un poquito más de Judá, de nuestras canciones, del ministerio. No se van para a nosotros va a ser arrepentir. una bendición. Va a haber una fiesta total en la iglesia, así es que no tienen que dejar de contactar. Realmente todo el set estuvo danzando, disfrutando de la participación de ustedes, Emanuel, así que muchísimas gracias. Nosotros tenemos un obsequio para ustedes. Fertums, por favor. Adelante, por favor. Nuestro Después de caricaturista. de andar caricatureando por ahí a médicos. Estuvo trabajando. Bueno, él va a estar obsequiándoles su trabajo hoy, Emanuel, a cada uno de ustedes. La caricatura de Rafa, la caricatura tuya, Emanuel, la de Fernando y la de Samu también. Así que ahí estamos viendo, esa es la de Fernando, ¿eh? Fernando, por Wow. favor. Mejorando Bueno. el original. Sí. Ahí sí está lindo Fernando. No, ¿Mejoró el mentira. original? Y ahí está Rafa. Rafa. Pero Ahí está peinado, por ejemplo, y ahí Rafa. comió menos también. Sí. Sí. Ahí está Samuel. Samuel. Y con una gran sonrisa amplia. Espléndida, sí. Sí.
Y ahora el Ay, director. no, el director. Él parece que Con vino recién de Corea o China, algo Con así, ese ¿no? dibujo. No se que Medio equivocaron. pasó. oriental está ahí. César, nos habrán equivocado con el tanque Torres. No, una broma. Bueno, queremos agradecerles, Emanuel, por estar con nosotros en esta noche y hacer que esta noche sea una gala, una noche especial aquí en Hecho en Casa TV. Muchas gracias, César, por el espacio. Realmente somos nosotros los bendecidos por promocionar lo nacional y estamos muy agradecidos contigo, con la producción, y muchas gracias y que esto siga creciendo mucho más aún. Gracias, Emanuel. Señor director, vamos a la pausa y más Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV. Este domingo, en el Noticiero Cristiano, Emprendimiento y Fe, conozcamos una nueva historia de la mano de Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero. El pastor Ivo Williams narra su testimonio desde la ciudad de Santa Rita. Estas y otras informaciones en el Noticiero Cristiano, los domingos a las 7. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Se viene otro momento especial aquí en Hecho en Casa TV, el concurso Gospel a nivel nacional. Y Cintia, me gusta mucho la definición que hacía Saavedra Fajardo cuando hablaba de la música, diciendo que la música es como un fino y delicado filete de oro, el cual dulcemente gobierna los afectos. Ay, Y qué teniendo en poeta. cuenta eso, es que la producción de Hecho en Casa TV tiene sumo cuidado con todo lo que vamos a presentar a nivel artístico en cada programa. Así El contenido de las canciones, el arte en general, todo transmite vida, todo transmite valores, todo edifica a la familia. Es por eso que Hecho en Casa TV, con una garantía total, es el programa para disfrutarlo en familia. Así mismo. Se viene el concurso Gospel y como siempre, Cintia, tenemos un jurado selecto. Así mismo. Yo quiero saludar a la profesora Teresa Stipanovich. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche de nuevo, profesora. Muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes en este programa hermosísimo. La mejor de la suerte a todos los participantes, que canten muy pero muy bien. Mucha suerte, señor. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Recibimos también al archiduque Alberto de Luque. Muy buenas noches. Bueno, una vez más, un placer inmenso estar aquí para compartir con ustedes y muy buenas noches a la teleaudiencia. Y al joven, talentoso productor y guitarrista César da Costa. Buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Un gusto estar otra vez acá y bueno, fuerza para todos los participantes hoy. Bien, gracias, Tocayek, con mucho cariño. Señor director, conozcamos al primer participante de la noche, por favor. Don Rufino Cardoso, 82 años de edad, se presenta como solista. Viene de la ciudad de Asunción. Damas y caballeros, con ustedes, Don Rufino Cardoso. Cintia, te comento que Rufino hoy está de cumpleaños. Ayer o hoy fue su cumpleaños, pero está celebrando ahora 83 años de vida. Y hoy va a estar Qué celebrando con inspiración. nosotros, cantando. Así mismo. ¿Qué mejor manera de vivir su cumpleaños? Aquí con nosotros que tanto le mimamos. Y va a estar cantando una preciosa canción acompañado de la profesora Gladys. Sí. Así que para nosotros es un lujo tenerlo a profesora aquí, Gladys Velázquez, quien acaba de llegar de Estados Unidos, de una gira. Ella ha recorrido muchas ciudades nuestras y países también del exterior. Al igual que Rufino, porque Rufino es un destacadísimo artista plástico, conocido y reconocido a nivel internacional. En Europa es súper conocido. Ah, bueno, me entero. Pero ahora vamos a escucharlo cantar en esta noche en Hecho en Casa TV a Rufino Cardoso con la canción Tetaguá Zapucay. Villa Nueva Arete Anikoikoba Nanereta mi me oñua Arapetongwe powereko Maropa Ni pukoseta
Barají. Amoño pajape, ande yo bebo jatape, ñane momba mi jagua. Pura hey, pura jundo de yoko vei, y tu yuru pei pote paite, o para que ñane mojori, ñane moamilla evo yupe. Peteñe me jaiko pajagua. Tabe, tene, moria juñe me hey pebo wipe. Arete majaiko, akoi. Ñoiru, die, ñuero rey peñandero guipa. Jaibe mantella que magmaba Paraguay. Ya para mí, jañapua, aupeya zapucay. Ya puse con ti, vitámonos tijowi. Ñande powi yo baja, o se mala cuaraji. Esta cama por ahí tema, ñande la pepe a jurar. Tejendu que te tagua, ñapuaya zapucay. Opa jape mapentu, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay. Viva, viva, ¡Viva el nuevo Paraguay! ¡Viva nuestro querido Paraguay, Rufino! ¡Qué manera de lucir la música paraguaya, por Merecidos favor! aplausos, merecidos aplausos. Buenísimo. Nosotros aquí en Hecho en Casa queremos entregarte, Rufino, un reconocimiento a todo tu esfuerzo y valor y te agradecemos profundamente esta entrega que nos das. De verdad, la música paraguaya se luce contigo. Muchísimas A ver si podemos mostrar un Ahí poquito vamos del a certificado. mostrar. Ahí está. Mención de honor a Rufino Cardoso. Y bueno, ahora unos consejos para Rufino. Profesora Teresa Stipanovich, por favor. Bueno, darle un consejo a este señor, yo creo que no, ¿verdad? Lo felicito porque hizo una versión muy propia. Capaz que no estuvo en el ritmo de la polca paraguaya, pero fue una versión acertadísima la suya, señor. Afinado y con mucha fuerza. Felicitaciones. muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Teresa. Señor director, sigamos con el concurso Gospel aquí en Hecho en Casa TV, conociendo a nuestro segundo participante de la noche, por favor. Cristina Ortiz de Zárate, 55 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Asunción. Licenciada en fisioterapia. Damas y caballeros, con ustedes, Cristina Ortiz de Zárate. Cristina Ortiz de Zárate, Cintia. Hoy, al igual que Rufino, estuvo acompañado él con una guitarrista, una profesora, un músico profesional. Otra característica que tiene Hecho en Casa es que aquí para los concursantes traemos músicos profesionales. Pero de grueso calibre, diría yo. Y este es el caso del maestro José Farías, quien va a estar acompañando. No es ese grueso calibre, maestro. No. Estamos hablando de lo musical, maestro Claro. José. No nos metemos en lo personal No, aquí. acá todo es profesional, ¿eh? Bien, una preciosa canción nos canta Ay, sí, Cristina. y en el piano también del maestro José Farías, creo que hoy tenemos un manjar. Vamos a deleitarnos ahora aquí en Hecho en Casa TV en el concurso Gospel. Cristina Ortiz de Zárate nos canta la canción Lucerito Alba. Winingo ayu, ajendo gallo sapucay, ayaje otamante querida, ese corazón no aguantai. Ayaje otamante querida, ese corazón no aguantai. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero pona, porque en denigore putama, otro itere mi gozana. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero poná. Escribín debe una carta, andenere contestaire, cobio
otro ne amante shehe windere sarai. Dere y otro ne amante shehe windere sarai. Dios lucerito alba, Dios lucero cora, porque en Denigore pitama otro itere mi gozana. Adiós lucerito alba, Dios lucero cora. Upea upene amante ne conseguita no catuete y yo pues milane corazón hane mando anga xereje. Yo pues milane corazón hane mando anga xereje. Adiós lucerito alba, adiós lucero cora, porque en Denigore pitama otro itere mi gozana. Adiós lucerito alba, adiós lucero cora. El día en que se amenda, taipu triste la campana, porque se ningo ya jamás está la tumba y de mi alma. Porque se ningo ya jamás está la tumba y de mi alma. Adiós lucerito alba, adiós lucero cora, porque en Denigore pitama otro itere mi gozana. Adiós lucerito alba, adiós lucero cora. ¡Bravísimo, bravísimo! Bravísimo, Cristina. Aplausos merecidos. Qué linda es la música paraguaya. Preciosa. Chemo Pirimba. César da Costa, por favor, aconseja a nuestra participante. Bueno, Cristina, felicidades. Antes que nada, más que consejos, felicitarte, eso, ¿verdad? Por tu participación. Te desenvolviste bien, la vestimenta excelente, así que muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro César da Costa. Gracias, Cristina. Después de la pausa, más concurso gospel aquí en tu programa, Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Ya no hay excusas para que te quedes sin todos los instrumentos musicales que estabas buscando, porque ahora en Sion Drums podés acceder a créditos desde 1 millón hasta 15 millones de guaraníes. Y lo mejor de todo es que no pagás ninguna entrega. Recién pagás la primera cuota a los 30 días. Así es que anda corriendo a Sion Drums, y el lugar donde vive la música. Gracias, infinitas gracias a Pirámide Materiales de Construcción por renovar toda mi casa. Arreglaron todos, porque los mejores materiales los encontrás allí. No solamente eso, sino también ferretería y los contenedores, además de los sanitarios en general. Comunicate al número que aparece en pantalla, haz tu pedido y soluciona la construcción en casa. Tapicor, muchas gracias por darnos los muebles preciosos que contamos aquí en Hecho en Casa en cada edición. Los mejores muebles, Tapicor. Quiero agradecer infinitamente también al Sanatorio San Sebastián. Hoy en esta edición especial donde contamos con adultos mayores, es el Sanatorio San Sebastián que los está cuidando, asistiendo desde agua, tomarle la presión, todo. Sanatorio San Sebastián nos está cuidando aquí en Hecho en Casa TV. Todos los participantes que también pasan a la siguiente ronda son preparados en canción. Y vos que estás pensando prepararte también ministerialmente y musicalmente, te cuento que en el mes de agosto van a iniciar las nuevas clases en canción. Ya te podés ir acercando. Aquí abajo aparece el número de teléfono también para que te comuniques, y las inscripciones están abiertas. Y sí, hay momentos que merecen ser recordados por siempre.
yo te cuento que el mejor fotógrafo que podés encontrar en todo Paraguay es Jorge Bauzá. Comunicate al número que aparece en pantalla y Jorge Bauzá va a cubrir un evento social o empresarial. Jorge Bauzá, tu mejor opción a la hora de fotografiar. Cintia y, bueno, familias que nos están escuchando, estamos con el dilema del nombre todavía, Cintia. Sí, el nombre de nuestra nuestro mascota, la nombrecito. cual hace unos días le encontraste aquí frente al canal. Sí. Y bueno, hemos recibido muchos mensajes. Sí. ¿Vos estuviste leyendo algunos? Sí, yo estuve leyendo algunos nombres. Había desde Beethoven, Drupi, Yo Brad leí Pitt, Can, todo. Mascotín, Sí. otro Lucky, Todo. Brad, no sé si, bueno, tantos Todo. nombres que todavía no sabemos. Y quiero mencionar que el correo electrónico hechoencasatv@redguaraní.com.pi está habilitado para esto. Y también lo pueden hacer al Facebook Hecho en Casa Producciones, dándonos sugerencias de nombres. Y Cintia, ¿sabes qué? Para el nombre que elijamos va a haber un premio, ¿sí? ¿Sí? Para la persona que, Yo voy a participar que entonces. sugiere el nombre. Y bueno, dale nomás. Por ahí te ganas un hermoso premio. Así que envíen sus sugerencias de nombre que nuestra mascota necesita. Sí. Pobranga. Pobrecito, está no name ahora, anónimo total está. Totalmente. Ahora le decimos anónimo nomás. Bueno, nosotros aquí en compañía de nuestra mascota vamos a conocer a nuestro tercer participante de la noche, por favor, señor director. Andrés Arce, 64 años de edad. Se presenta como solista. Viene de la ciudad de Lambaré. Es odontólogo jubilado. Damas y caballeros, con ustedes, Andrés Arce. Andrés Arce, este joven de 64 años, nos va a deleitar hoy con una canción propia, Cintia. Sí, de autoría propia. ¿Qué muchos talentos hay en nuestro país? Y él es una muestra tangible de esos talentos. Realmente. Y bueno, nosotros aquí en Hecho en Casa, ustedes ahí en familia, disfrutando Hecho en Casa TV en familia. Vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a deleitarnos de esta canción que nos trae Andrés Arce. Me haces falta. Me alejé de tu querer, creyendo que sin ti podía ser feliz. Y al estar lejos de ti, hoy yo pude entender que me haces falta. Me hace falta tu cariño, necesito de tus besos, necesito de tu piel. Hoy quisiera yo volver para hacerte muy feliz, como nunca hubiera sido. Nunca más te dejaré, te lo juro de verdad, todo tu ser me hace falta. De tu querer, creyendo que sin ti podía ser feliz. Y al estar lejos de ti, hoy yo pude entender que me haces falta. Me hace falta tu cariño, necesito de tus besos, necesito de tu piel. Hoy quisiera yo volver para hacerte muy feliz, como nunca hubiera sido. Nunca más te dejaré, te lo juro de verdad, todo tu ser me hace falta. ¡Qué voz potente, sólida! Qué momento romántico, ¿eh? Muchas gracias, sí. Bien, maestro Alberto Luque, por favor, ¿podrías aconsejar a Andrés Arce? Bueno, señor Arce, antes que nada, felicitaciones por la canción. Muy lindo el tema. Y hubo pequeñas desafinaciones que si
atendés un poquito más, disculpame que te tutee, sos más joven que yo. Si atendieras un poquitito, a lo mejor no pasaría esa desafinación, pero pequeña fue. De cualquier manera, adelante, eres bastante joven todavía, así que podés llegar muy lejos. Gracias, gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Alberto. Gracias también, Andrés. Señor director, vamos a conocer a nuestro cuarto y último participante de la noche aquí en el concurso Gospel en Hecho en Casa TV. Lucio Mendoza Pérez, 55 años de edad, se presenta como solista, viene de la ciudad de Lambaré, realizó estudios en teología. Damas y caballeros, con ustedes, Lucio Mendoza Pérez. Lucio, muy buenas noches. Es un placer para nosotros que estés compartiendo aquí, Hecho en Casa TV. Cintia, él tiene otros talentos también que estuviste descubriendo. Mira, vos sabés que aquí se ve súper chiquitito, pero me regaló un origami. Hizo un origami de un... ¿cómo? Ahí está, mira lo que es. Una maravilla. Y él hace origamis también en sus ratos libres, así es que... Qué talentoso, ¿verdad? Me encanta. Voy a guardar esto. Qué lindo, realmente. Hoy viene a cantarnos, además de traerte regalitos a vos también. A mí no me trajo, no sé por qué, pero bueno, no importa. No me piché para nada. Va a ser uno más grande, dice para vos. Bueno. La canción Cuán grande es Él, sí, preciosa canción. Estábamos escuchando al inicio con el grupo Judá una versión totalmente diferente. Y ahora vamos a escuchar aquí la versión de Lucio Mendoza Pérez, Cuán grande es Él, en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV. Estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
precioso! ¡Cuán grande es él en la voz de Lucio Mendoza! Todos nuestros participantes se llevan el reconocimiento de Hecho en Casa TV por haber tenido el valor, el coraje y por enseñarnos con sus vidas que se puede, a pesar de que de por ahí, bueno, el tiempo pase, muchas veces se pierden esas ganas de seguir, pero aquí en Hecho en Casa te demostramos que hay un lugar para vos, hay un lugar para todo el mundo, para toda la familia, para que puedas realizar tus sueños. Así que, Cintia, tenés un certificado para Aquí también tenemos Lucio. otra mención de honor para el señor Lucio Mendoza, porque es un ejemplo, nos inspira y bueno, siga adelante, Lucio, y que esa voz siga sonando. Gracias, muy amable. Profesora Teresa Stipanovich, por favor, ¿podrías aconsejar a Lucio? Lucio, buenas noches. Buenas noches. Un comienzo tímido. Sí. Pienso que el micrófono no pusiste donde tenía que estar. Lindo timbre. Me hubiese gustado que cantaras en un medio tono más. Yo creo que tu voz lucirá mucho mejor, subiendo un chiquitito de tono. Pero bien la interpretación y el tema precioso. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, profesora Teresa. Gracias, Lucio. Nos vamos a la pausa y luego tenemos el veredicto final de nuestro selecto jurado aquí en Hecho en Casa TV. Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Hoy en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV hemos tenido, Cintia, 4 participantes que nos han deleitado realmente. Y bueno, nosotros queremos destacar de que todo veredicto, ¿sí? Toda calificación está absolutamente en un 100% a cargo de nuestro selecto jurado. Es por ello que Hecho en Casa para cada programa selecciona a gente profesional como la que hoy tenemos y bueno, totalmente a cargo de ellos. Nosotros hasta no recibir el sobre no tenemos absoluto conocimiento, exactamente. Eso nomás queremos aclarar y bueno, está totalmente en manos del jurado. Mientras Cintia, mi compañera, trae el sobre con el veredicto final, yo quiero agradecer a la profesora Teresa Stipanovich. Muchísimas gracias por estar en esta noche con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. También, maestro Alberto de Luque, muchísimas gracias. Es una gala tenerlo siempre. Y maestro joven César da Costa, gracias por estar con nosotros. Antes de eso, Cintia, recordamos que Hecho en Casa los sábados 14 horas. 14 horas por la 102.1. Exactamente, Radio Bedira sigue presentando artistas nacionales del estilo gospel. Segundo lugar en el concurso Gospel de Hecho en Casa TV de la noche de hoy para Rufino Cardoso. ¡Felicidades! Aplausos. ¡Bravo! Nuestra ganadora con el primer puesto en la noche de hoy es la señora Cristina Ortiz. Aplausos. Familia de todo el país, muchísimas gracias por estar atentos a cada programa de Hecho en Casa TV. El próximo sábado, mucho más. Hecho en Casa TV, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Dios les bendiga. Chao. Por mejor por venir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Da Costa Producciones, Music Hall, Tapicor, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Hecho en Casa.